la Iglesia ha querido colocar en este segundo domingo del tiempo de nuestra Pascua esa gran celebración de la misericordia infinita de Dios. Cristo, al salir del sepulcro, al haber vencido la muerte, al haber vencido el demonio, al haber vencido el pecado, lo primero que hace y nos deja a cada uno de nosotros como regalo, porque es un regalo para toda la Iglesia y para todos nosotros, es precisamente ese medio efectivo para el perdón de nuestros pecados. Y entonces instituye el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón. Dios sabe, mis queridos hermanos, que sin misericordia nosotros nos quedamos tirados en el suelo y que para poder nosotros caminar necesitamos que vuelva Él a ponernos en pie. Así como cuando un niño está dando sus primeros pasos y ese niño, animado por la voz del Padre, aunque caiga muchas veces, sin embargo, el Padre lo levanta, el Padre le anima a que vuelva a caminar. Y entonces ese Padre lo vuelve a colocar de pie y aquel niño empieza nuevamente a dar sus primeros pasos. Con razón, mis queridos hermanos y hermanas, ha querido Cristo declarar este domingo segundo de Pascua como el domingo de su divina misericordia. Y es el domingo de la divina misericordia porque en el sacramento de la confesión, principalmente, la divina misericordia se revela a sí mismo. Le decía Jesús en esas revelaciones a Sor Faustina, hablándole precisamente del sacramento de la confesión, que lo llamara el tribunal de la misericordia. Así es llamado en ese hermoso diario escrito por Sor Faustina. Jesús, dictándole esas palabras, le invitaba para que de ahora en adelante el sacramento maravilloso de la confesión, de la penitencia, se llamara el sacramento del trono, del tribunal de la divina misericordia, que no se parece nada a los tribunales terrenos. Los tribunales terrenos que tienen infractores, esos infractores son declarados culpables y esos culpables tienen que pagar una pena. Pero no es así con la misericordia de Cristo. Cristo en el tribunal no funciona como funcionan los tribunales terrenos. En el sacramento de la confesión, Dios, en la persona amada de Jesús, no condena al pecador. Lo que hace Jesús es brindarle la gracia de su bondad, la gracia de su misericordia. Por eso, en el tribunal de la misericordia, Dios lo que hace es perdonar. Eso es lo que hace. Y por eso
hay que estar, mis queridos hermanos, con un deseo muy grande en el corazón de arrepentimiento al haber confesado nuestra ofensa para tratar de no volver a pecar. Cristo inmediatamente después de resucitar dejó instaurado ese tribunal de misericordia en el sacramento de la confesión. Allí, escribe la Santa Sor Faustina, allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten constantemente. Dice directamente Jesucristo a la santa polaca, le dice: basta que te acerques con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe tu miseria. Entonces el milagro de mi misericordia se manifestará en toda su plenitud. Por eso celebramos a Cristo como la misericordia misma del Padre. Y la celebramos porque cada vez que tú y yo nos acercamos al maravilloso sacramento de la confesión, Dios en ese sacramento ejerce la misericordia contigo. Es decir, Dios no te condena en ese tribunal de la confesión. Dios no te señala, Dios te perdona. Ahí es donde Jesús ejerce su misericordia. Y permita, mis queridos hermanos y hermanas, que tenga que repetir eso tantas veces, porque es importante que cada uno de nosotros descubramos precisamente esa misericordia en su plenitud. Hablando precisamente la Santa Sor Faustina en esos diálogos místicos con su amado Jesús, Jesús le decía: hija mía, dame tu miseria. Le faltaba darle la miseria Sor Faustina a Jesús. Ya le había dado todo, pero Jesús en una de esas interlocuciones con la santa le dice: hija mía, aún te falta darme algo. Y Sor Faustina, interrogada en sí mismo, le preguntaba: Señor, ¿pero qué me falta darte si ya te lo he dado todo? Y Jesús en ese momento le dice: dame tu miseria, es decir, dame tu pecado. Quizás, mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que Dios, a través de Jesús, a cada uno de nosotros nos está pidiendo: dame tu miseria. En este domingo de la Divina Misericordia, sería bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros mirara allí en su interior su propia miseria, es decir, que mirara su propio pecado, y entonces allí, como la santa, nosotros podamos regalarle, darle nuestra miseria al corazón misericordioso de Jesús. Y es muy hermoso todo esto. Es muy hermoso cuando profundizamos en la misericordia divina de Dios. Es muy hermoso porque nos dirá precisamente el diario de Sor Faustina que no importa la gravedad de las faltas confesadas en el sacramento de la penitencia. Incluso dice: aunque el alma fuera como un cadáver descompuesto, aunque el alma fuera como un cadáver descompuesto, de tal manera que a la vista humana no existiera ninguna
esperanza de restauración, que ya todo estuviese perdido. No es así para Dios. Dios en el tribunal de la misericordia entonces ejerce el mayor milagro divino, y esa alma es restaurada en toda su plenitud. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Dios a través de esta santa nos está diciendo tan claramente? Ese tribunal de la misericordia, ese confesionario, allí se obra el mayor milagro que puede suceder, porque el alma que está muerta en vida, entonces a nivel de descomposición vuelve a restaurarla Dios por su gracia. El alma que se encuentra en un estado lamentable de descomposición es restaurado completamente por la vida de la gracia aquí en la tierra y por la vida eterna con Cristo allá en el cielo. Eso es lo que tú y yo experimentamos y vivimos cada vez que nosotros nos regalamos esa oportunidad de confesarnos. Dios restaurando tu alma, Dios devolviéndote la gracia que has perdido por el pecado, Dios que está ejerciendo, digámoslo así, hermoseando nuevamente tu figura, que precisamente ha perdido su belleza por el pecado. Y por eso es a través del sacerdote, la persona escogida por Dios para darnos su perdón, en donde cada uno de nosotros podemos experimentar la misericordia de Jesús. Cuando oímos, mis queridos hermanos y hermanas, las palabras de absolución de boca del sacerdote, entonces es Jesús mismo el que lo hace. Sor Faustina lo explica muy bien en aquel maravilloso libro que ella misma redactó. Ojalá que muchos de ustedes pudieran leerlo, porque todo ese manual, digámoslo así, ese pequeñito libro de Sor Faustina, todo eso es una explicación hermosa, grande, de la misericordia divina que se ejerce a través de la confesión. Todo el libro para decir que la confesión es el tribunal de la misericordia. Y por eso Sor Faustina, Jesús le explica lo siguiente: cuando vayas a confesarte, debes saber esto. Yo mismo te espero en el confesionario, solo que yo estoy escondido en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Y aquí la misericordia del alma encuentra al Dios de la misericordia. Es que allí, mis queridos hermanos y hermanas, está la mano de Dios que siempre nos levanta de nuestra miseria de pecado. Él mismo, hablándole precisamente a la santa, le decía: yo soy el amor y yo soy la misericordia misma. La luz de la miseria es la que brilla en nosotros. Y por eso Cristo Jesús, en su bondadosa misericordia, quiere ejercitarnos a cada uno de nosotros en esa misma misericordia. Qué bonito es que Dios nos lo explique de esa manera. Y qué bonito cuando cada uno de nosotros, celebrando en este segundo domingo del tiempo de la Pascua a Jesús
como la misericordia misma, entonces podemos acercarnos con tranquilidad, podemos acercarnos con gozo, podemos acercarnos con toda la confianza puesta en aquel que sabemos que no nos va a juzgar, que no te va a condenar, sino que te va a perdonar. Pidámosle al Señor esa gracia, hermanos. Celebra continuamente la misericordia de Dios. Celébrala cada vez que te confiesas. Permite que sea Jesús, así como lo hizo con Tomás, el que te muestre las manos de los pies, de las manos y del costado. No seas incrédulo, sino creyente en ese maravilloso sacramento que tú y yo llamamos sacramento de la confesión. Vivamos ese misterio, vivamos este día de la misericordia y dejemos que sea Dios el que a cada uno de nosotros nos alcance con su propia misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.